Bienvenidos a Conoce a tu Candidato, una iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones para promover un voto informado y responsable a través del contacto directo con candidatos que participan en las elecciones congresales extraordinarias 2020. En este espacio brindaremos a los candidatos la posibilidad de difundir sus propuestas de los electores, la información necesaria para la emisión de un voto reflexivo para la mejor elección de sus representantes ante el Parlamento. Conozcamos a los candidatos que nos acompañan. Vale recalcar que la ubicación y el orden de su presentación responde a un sorteo hecho previamente. Hola, mi nombre es Malcolm Durán, represento al Callao, voy con el número 2 por Somos Perú. Buscamos la renovación política y sentar las bases en este nuevo Congreso para fundar una nueva república, que es la que queremos todos nosotros. Buen día. Soy María Teresa Cabrera Vega, candidata con el número 6 del partido político Podemos Perú por la región Lima. Soy abogada, maestra en Ciencias Penales y doctora en Derecho. Tengo 26 años y 10 meses de experiencia ininterrumpida en el Poder Judicial, donde he desarrollado diversas labores desde asistente, secretaria, juez de paz letrado de varios distritos, juez especializado en lo penal, de reos libres, de reos en cárcel y juez mixto. Soy Alberto Fuentes Vega, voy por el partido de Aya La Torre, por el Partido Aprista Peruano, con el número 1 por la región de Cusco. Soy administrador de profesión, tengo estudios de pregrado, maestría y doctorado. También me he dedicado a la docencia superior y universitaria los últimos 20 años. He sido gerente público y privado durante 15 años. No tengo denuncias, no tengo procesos y tampoco tengo sentencias. Tengo una hoja de vida limpia y estoy dispuesto a servirte. Muchísimas gracias a los candidatos por acompañarnos. Ahora veamos atentamente la dinámica del programa para saber cómo se darán las intervenciones. Los candidatos intervendrán de la siguiente manera. Tendremos 2 bloques para abordar 2 ejes temáticos seleccionados previamente por sorteo y un tercer bloque cuyo tema será propuesto por un periodista invitado. Al inicio de cada uno de los bloques, los candidatos deberán responder preguntas que serán formuladas desde la calle, las redes sociales y por el periodista según sea el caso. Cada pregunta deberá ser resuelta en un tiempo máximo de 1 minuto. Resueltas las preguntas, vendrá el debate. Cada candidato tendrá 1 minuto y 30 segundos de exposición, dándole a los opositores la posibilidad de hacer preguntas, comentarios y réplicas de 30 segundos. Finalmente, al cierre del programa, los candidatos dispondrán de 1 minuto para dirigirse a los electores. Explicada la dinámica, hacemos una pausa y retornamos para que usted y todos los electores puedan conocer de cerca a nuestros invitados. Recuerde que la información de la totalidad de candidatos para estas próximas elecciones la encuentra en la web del JN ingresando a la ventana de Voto Informado. Ya volvemos. Estamos de regreso en Conoce a tu Candidato y listos para el desarrollo del primer eje temático, reforma electoral. Veamos un informe especial al respecto. Con el referéndum del 2018, el gobierno impulsó una reforma político-electoral. Con este propósito presentó 12 propuestas, 4 de ellas han sido promulgadas como ley y están referidas a la inscripción de organizaciones políticas, democracia interna, paridad de alternancia y financiamiento de partidos. 8 iniciativas legislativas esperan ser debatidas, pero un tema que quedó pendiente a subsanar es el derecho al voto de más de 974.000 peruanos residentes en el extranjero, que si bien podrán sufragar en los comicios congresales, corre el riesgo que no lo hagan en las elecciones generales de 2021. Ha habido una reciente modificación justamente en la Ley Orgánica de Elecciones que no permitirá en las próximas elecciones que el voto de nuestros connacionales, que son más de 970.000 quienes votan en el extranjero, puedan sumar sus votos justamente al Distrito Electoral de Lima. Eso es algo que sería importante mejorar. Ahora aún mayor sería que recordemos que están pendientes reformas como por ejemplo el poder crear el Distrito Electoral de Peruanos en el extranjero. Esta propuesta también fue presentada por el Jurado Nacional de Elecciones al Congreso de la República en el proyecto de Código Electoral presentado en abril de este año. La propuesta del JNE busca fortalecer la democracia, así como sistematizar, unificar y actualizar la normativa electoral,
Esto a través de iniciativas como el fortalecimiento de los partidos políticos, la participación efectiva de las mujeres y la prevención del acoso político. Sí, el Jurado Nacional de Elecciones ha realizado diferentes trabajos de investigación, incluso algunos desde el año 2014, en los cuales se hacían encuestas a mujeres candidatas. De un universo de más o menos 500 candidatas, un poco más de 130 manifestaron que en algún momento durante la campaña fueron víctimas de acoso político. Tanto el Poder Ejecutivo como los organismos electorales han presentado iniciativas legislativas para fortalecer el sistema democrático. Estará en manos del nuevo Congreso encaminar al país hacia un cuerpo normativo integral y sistematizado. Como indicamos anteriormente, durante este bloque iremos con preguntas que los ciudadanos formularon para los candidatos. Vamos con la primera pregunta para el candidato Durant. Escuchemos con atención. Candidatos, ¿qué proyectos de la reforma electoral impulsará su partido de llegar al Congreso? Bueno, una de las reformas que plantea mi partido, Somos Perú, es el hecho de que cada circunscripción electoral administrativa pueda tener un tipo de representación. Por ejemplo, que en San Juan del Lurigancho, yo soy del Callao, pero que ejemplo en circunscripciones masivas de esa cantidad de población puedan tener un candidato que realmente represente nominalmente a esa circunscripción electoral. Eso demostraría una mayor democracia directa dentro del Parlamento y también la regulación y fiscalización de los fondos de campaña, que aunque se dice en la práctica no se está dando. Vemos campañas millonarias que se están planteando en la práctica, pintas tremendas que se están haciendo, publicidad exorbitante que demuestra que lo que se está poniendo en juego ahí no son las ideas, el debate, los argumentos, no. Se está poniendo ahí en evidencia la montaña de dinero que hay detrás de estas candidaturas y como quiera que nada es gratis, es evidente que esconden prebendas, intereses y eso es a lo que nos vemos expuestos los candidatos que buscamos espacios como estos para poder debatir nuestras ideas, espacios más genuinos. Eso es lo preocupante, la regularización y la fiscalización del proceso electoral. Ahora vayamos con una nueva interrogante que deberá ser resuelta por la candidata Cabrera. Si las organizaciones políticas están en crisis, ¿por qué no se avanzan con una nueva ley de partidos políticos? Precisamente la reforma que se ha hecho a la reforma electoral tiene que ver con este cambio que tienen que dar los partidos políticos. Tienen que ser el soporte democrático de nuestro Estado. Tienen que actuar con transparencia y deben deberse a una democracia interna en la que todos los que pertenecen, son adherentes a un partido político, puedan expresar su voluntad de quién quieren que sea la persona que los represente. Por eso Podemos Perú está de acuerdo con la reforma electoral. Candidato Fuentes, es su turno de responder a la pregunta. ¿Cómo funciona un código electoral y por qué el Perú aún no tiene uno? Bueno, creo que es importante que se haga cultura electoral. La ciudadanía va a tomar forma en la medida de que los ciudadanos estén más informados, no solo de sus deberes, sino también de sus derechos. Y dentro de esto seguramente habrán temas que discutir y creo que es importante introducir el concepto del voto facultativo. Creo que hay que asumir responsabilidad y conciencia sobre por quién elegimos. Y seguramente este será el momento y la oportunidad, en un momento tan importante para el país, para definir estos mecanismos y seguramente hacer que las personas puedan y conozcan de mejor manera este código electoral. Como vimos durante la explicación de la dinámica, luego de las preguntas, es turno del debate. Para el éxito de este solicitamos a los candidatos seguir las reglas que veremos a continuación. Reglas para el debate. Conoce a tu candidato. 1. Compartir ideas y propuestas acorde a las competencias parlamentarias. 2. Argumentar con claridad, objetividad y credibilidad. 3. Respetar la intervención de los participantes, evitando ataques de cualquier tipo. 4. Cumplir con los tiempos asignados por la moderadora. Recuerden que un debate es una gran oportunidad para conectar con los electores. Muy
Muy bien, candidato Malcolm Durán, empezamos con su intervención sobre reforma electoral. Corre el reloj con 1 minuto y 30 segundos. Es preocupante porque el Perú está padeciendo de un multipartidismo tremendo, galopante, que existe, de partidos cascarones, partidos que tienen en realidad como propietarios a empresarios, que simplemente hicieron su inversión como entre tantas cosas que hicieron, y en vez ahora de poner una universidad o un centro de idiomas o alguna minera, pues deciden simplemente poner un partido y ponen circunscripciones electorales y representantes ahí, y con candidatos que hacen poco filtro académicamente y demás. Entonces tenemos una clase política o unos candidatos, miembros de una clase política muy precaria, porque los partidos políticos empiezan a entenderse como empresas cuyos números se compran y se venden al mejor postor. Y después nos quejamos de que tenemos malos representantes en los cargos públicos. Esta reforma tiene que ir justamente para ver si realmente existe conducta partidaria, militancia partidaria, si hay semillero. Somos Perú tiene un semillero. Detrás de mí, yo tengo 33 años, postulo al Congreso con el número 2, pero detrás de mí hay una serie de jóvenes también preparados y formados porque existe conducta partidaria, militancia partidaria, una religiosidad política dentro de los partidos políticos que se han perdido. Entonces, los partidos que son antiguos o que tienen mayores años han demostrado mayores actos de corrupción y con una deuda al país tremenda. Y los demás son cascarones. La reforma electoral tiene que seguir para ver si en el local de tal provincia realmente existe militancia o no, o si son partidos cáscara. Candidatos Cabrera y Fuentes tienen 30 segundos para réplica o pregunta. A su término, el señor Durán podrá responderles. Adelante, candidata Cabrera. En lo particular, pertenezco al partido Podemos Perú. Soy una persona con 25 años y 10 meses de experiencia, una trayectoria intachable con todos los grados académicos. Lamento que en Somos Perú no haya esa formación y no puedan presentar un candidato de ese nivel. Por lo demás, en lo que es el tema de lo que le preguntaron del código electoral, sí creemos que es necesario porque existen las normas, están dispersas, hay que juntarlas en un solo código. La pregunta es, hablamos de una escuela política, pero una cosa es decirlo y otra cosa es ponerlo en práctica. ¿Realmente Somos Perú está generando escuela o está de algún modo desarrollando algún esquema que no garantice realmente su representación? Indudablemente los candidatos no solo deben de estar preparados, sino también tiene que haber la convicción para servirle al pueblo peruano. Yo creo que el partido aprista o los representantes del partido aprista primero tendrían que entender lo que es renovación, porque se cuelgan de allá de la torre para poder justificar las atrocidades que ha hecho el corrupto más grande de la historia del país, el Pablo Escobar del país, que es Alan García Pérez. Para ellos, un mártir que se suicidó, pero para la mayoría de la población, para la señora que me escucha, la señora que está lavando sus platos en su casa, es un corrupto, y lo sabe, el chico de 10 años lo entiende así. Alan García lo encarna, pero para ellos es un mártir, para ellos que solamente que uniéndose pueden tener el 7% y con mucho esfuerzo pasar la valla. Pero ¿qué se puede decir de Podemos Perú? Que es un partido nuevito, es un partido que tiene el nombre de Pepe Luna. Ella dice que lamenta que Somos Perú no tenga gente representativa. ¿A alguien le queda claro quién fue Alberto Andrade y las formaciones que tenemos nosotros? Yo soy politólogo de una universidad en el extranjero, preparado yéndome a los 17 años a estudiar fuera. Y represento aquí porque obviamente el partido hace filtros. Yo le puedo explicar grandemente a todos los candidatos aquí que el agua no se mastica, señores. Y que la población necesita una renovación política. Y esa renovación pasa por un filtro, de verdad. Muy bien, les recordamos a los candidatos, por favor, respetar las reglas del debate. Es el turno del candidato Fuentes. Puede disponer de 1 minuto y 30 segundos de exposición. Bueno, estamos en un momento difícil para el país, pero también se requiere autocrítica. Somos un partido histórico, pero estos últimos tiempos se han visto hechos que indudablemente requieren de atrevernos a cambiar. Aya La Torre es un hombre que nos dejó un legado y un mensaje de servirle al pueblo peruano. Ese tiene que ser el actuar. El partido aprista fue un partido importante no solo en el Perú, en Latinoamérica, y de eso recogemos mucho. Asumimos esta renovación porque creemos que es importante y creemos que la ley de la reforma electoral tiene que continuar, se tiene que garantizar y este Parlamento tiene que hacer ese quiebre para que nuestros próximos parlamentarios que van a ser elegidos para el bicentenario sean realmente personas que estén a la altura de ayudarnos a transformar el país. Pero también convencido de que requerimos un menú
Y ese menú tendrá que ser los candidatos que por democracia interna o por los mecanismos que los partidos elijan sean los mejores representantes. ¿Cómo no? También considerar que el tema de la inmunidad tiene que ser un tema a atrevernos a que no se convierta en una impunidad. Y eso significará el proponer que personas que tengan sentencias en primera instancia no tengan que pasar a ser candidatos. Y de ese modo evitar que esté pasando lo que vemos, no solo a nivel de elecciones parlamentarias, sino también a nivel de elecciones a nivel regional y provincial. En ese entendido, soy Alberto Fuentes y queremos renovar la política de nuestro país. Candidatos Durant y Cabrera tienen 30 segundos para réplica o pregunta. A su término, el señor Fuentes podrá responderles. Adelante, candidato Durant. ¿Cree que existe renovación en el APRA cuando la cabeza de la alta dirección política del APRA es justamente Mauricio Mulder, el antiguo Mauricio Mulder, el dinosaurio político para muchos de los jóvenes que representamos el soplo de aire fresco, aún a pesar de las circunstancias? ¿Creen que es el mismo que está intentando y dice abiertamente que va a vacar al presidente y va a hacer su labor obstruccionista? ¿Puede haber renovación de cuadro con un personaje que tiene como líder todavía a Mulder, que es del APRA? ¿Creen que el APRA va a haber renovación con ese señor? ¿Considera que la reforma política dará lugar al crecimiento económico que deseamos todos los peruanos para nuestro país? Bueno, yo responderle a Malcolm y decirle de que somos una realidad, estamos renovando el partido de la Torre. Mi persona va con el número 1. En el Cusco tenemos una lista de jóvenes que se han formado en un partido escuela, pero por sobre todo no tienen denuncias, no tienen procesos, no tienen sentencias, que demuestra que sí se puede renovar la política. Indudablemente este es un proceso y ese proceso empieza, porque creo que esta es la oportunidad de ser el quiebre y para eso estamos entrando. Y en eso seguro que trabajaremos compartidamente. Entenderemos que la política de ahora tiene que ser una política de diálogo sincero y transparente, y eso significará llegar a acuerdos para realmente garantizar lo que hablamos. Y cómo no, yo sí creo que un tema de renovación tiene que apostar a que de algún modo podamos ponernos de acuerdo y sí, generar algunas reformas seguro constitucionales, pero garantizar el desarrollo económico, social y político del país. Candidata Cabrera, es momento de su exposición, al igual que los otros candidatos, tiene 1 minuto y 30 segundos. Adelante. En Podemos Perú consideramos que es indiscutible proceder a la eliminación de la inmunidad parlamentaria, porque esto lo único que ha hecho es que tengamos congresistas como los disueltos. Es necesario también que adelantemos el antejuicio de 5 años a 6 meses, quitarles el bono que reciben por escolaridad, rebajar los sueldos, la movilidad no es necesaria que se les asigne, ni la policía de seguridad. Igualmente, en lo que corresponde a la modificación del artículo 34, en cuanto se señala que no pueden ser candidatos presidenciales ni al Congreso aquellas personas que han sido sentenciados en primera instancia por delitos dolosos, ese proyecto nos parece blandito. En Podemos Perú queremos que sea más severo esta norma y que sea por cualquier tipo de sentencia. Candidatos Durant y Fuentes tienen 30 segundos para réplica o pregunta. A su término, la señora Cabrera podrá responderles. Adelante, candidato Durant. Nosotros proponemos que los candidatos pasen por un filtro, que pasen un examen para poder formar parte de un nuevo Congreso, un examen de conocimientos. Quiero preguntarle a la doctora si sabe más o menos cuál es la función de la mesa directiva, a diferencia de la Junta de Portavoces, que puede ser similar, pero no tiene tanto parecido. Y si sabe cuántas comisiones hay en el Congreso. Sí, yo quiero preguntarle a María Teresa, que creo que es importante introducir, ¿qué opina respecto al tema de la inmunidad? Que seguramente es uno de los temas que se discute mucho porque se utiliza como un mecanismo a veces para protegerse. En ese entender, creo que es importante a ver si podemos compartir, porque creo que esa será una tarea que deberemos de no solo conversarla, sino atrevernos a hacer y trabajar juntos por el país. Definitivamente en la mesa directiva va a ser el primer escalón para que se pueda proponer un proyecto de ley. Tenemos que trabajar todos en consenso con la Junta de Portavoces. En lo que se refiere al tema de la inmunidad
lo único que la inmunidad ha demostrado todo este tiempo ha sido el blindaje. La frase común que todos conocemos, otorongo no come otorongo, y de eso ya no queremos más. En Podemos Perú se ha instalado una escuela, un taller de valores y moral. Quien habla es la secretaria nacional anticorrupción del partido y somos el único partido que cuenta con una secretaría de ese nivel. Les rogamos a los candidatos responder a las preguntas de sus opositores. Recuerden que tienen 2 opositores. Y les agradecemos, por supuesto, por ese primer debate. Sigue en sintonía de JNTV y no pierda la oportunidad de conocer las propuestas de los candidatos en las elecciones congresales extraordinarias 2020. Hacemos una nueva pausa y lo invitamos a visitar el aplicativo Voto Informado en la web del JNE. Ya volvemos. Seguimos en Conoce a tu candidato y listos para el desarrollo del segundo eje temático, seguridad ciudadana. Al igual que en el bloque anterior, los candidatos tendrán 1 minuto para responder preguntas para finalmente entrar al debate. Vamos con una nota para conocer cuál es el estado de la seguridad en nuestro país. De acuerdo al diagnóstico del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, la delincuencia es uno de los 2 problemas que más afecta a la ciudadanía, sobre todo en los últimos 10 años. Victimización está sobre el 28%, vale decir, de 100 personas hay 30 que han sufrido, ¿qué te digo?, actos delincuenciales. Cuando hablamos de percepción es más grave, pues se habla ya del 86%, vale decir solamente hay 14 que dicen, bueno, a mí de repente no me pasa nada. Esto hay que revertirlo, pero revertirlo con dispositivos legales. Según el Informe Técnico de Estadísticas de Seguridad Ciudadana del INEI, las denuncias más frecuentes sobre inseguridad entre los meses de enero y julio 2019 fueron 176.887 contra el patrimonio, siguen contra la seguridad pública 27.151, contra la vida, el cuerpo y la salud 26.545 y contra la libertad 18.561, entre otras. En Lima, el mayor número de denuncias se registraron por el delito contra el patrimonio, lo que representa el 73,9% del total de casos. Cabe recalcar que en el Perú, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Ley número 27933, define seguridad ciudadana como la acción integrada y articulada que desarrolla el Estado con la participación del sector privado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía, destinada a asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. La función de los futuros congresistas es fiscalizar. ¿Qué es lo que deben fiscalizar? Lo que dice el reglamento de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Oiga, los alcaldes provinciales tienen que reunirse 3 veces al año a toda la ciudadanía para informarle lo que están haciendo en seguridad ciudadana. Y los distritales trimestralmente, va a decir 2 veces al año. La inseguridad es el segundo problema que más preocupa a los peruanos. Corresponde a los nuevos congresistas, como parte del Estado, a contribuir en fiscalizar y emitir el marco legislativo que contribuye a fortalecer la lucha contra la delincuencia en todas sus formas. Es el momento del rol de preguntas, esta vez formuladas desde las redes sociales. La primera pregunta será resuelta por la candidata María Teresa Cabrera. Cuando hablamos de el ciberdelito, estamos hablando de la división de la policía de la alta tecnología. La policía, en principio, consideramos que se debe repotenciar, mejorar los sistemas de denuncia, los sueldos de los policías y, sobre todo, proteger al policía que actúa en salvaguarda de su propia integridad o que actúa para enfrentar un delito, para que después no termine encarcelado. Uno de los problemas también más frecuentes en este caso es que muchas autoridades se coluden con los delincuentes y eso es precisamente por el problema de la corrupción. La corrupción que se ha inoculado en todas las instituciones del Estado. Candidato Fuentes, ahora es su turno.
Creo que una de las funciones importantes es de la representación como parlamentarios, pero esa representación a veces logra ser muy onerosa para el Estado. Yo creo que ahí se requiere renunciar a muchos de estos, entre comillas, beneficios o entre comillas, protección, que lo que termina haciendo a veces es alejar al representante de la ciudadanía. Creo yo que es momento de atrevernos a poder hacer una gestión más austera, que eso es lo que también quiere la población de a pie. Y seguramente que el renunciar a este beneficio podría ayudarnos realmente a acercarnos más a la ciudadanía. Gracias, candidato Fuentes. Candidato Durán, la siguiente pregunta es para usted. Por supuesto que sí, es una iniciativa nuestra porque no todo es talento, también hay disciplina. Y eso es importante si nosotros queremos hacer reformas de tipo educativa, que hice la bandera a un militar dentro de un colegio. Tiene una representación y un grado simbólico importante porque es recuperar eso. Y el hecho de que los chicos que en el Callao representan un porcentaje tanto o más o menos cuantitativo importante de ninis, eso es importantísimo que se restablezca el servicio militar obligatorio. No solamente por el hecho de generar disciplina, sino también porque es un sentido patrio, porque eso es lo que nos está faltando, el hecho de saber por qué eres peruano, cuál es tu sentido de pertenencia, si realmente estás enamorado de Caral, estás enamorado de Machu Picchu, de su cultura, de tus artesanías, de tu sentido patrio, de tu territorio, de las historias ganadas. Todo eso involucra el servicio militar obligatorio más allá de la disciplina y la situación marcial. Creo que esa iniciativa la hemos tomado nosotros los jóvenes en Somos Perú, sobre todo en el Callao también. Gracias a todos los candidatos por responder las preguntas. Es momento de entrar al segundo debate, esta vez sobre seguridad. Les rogamos tener en cuenta las reglas antes compartidas para que el elector sea el ganador de este segmento. Candidata Cabrera, empezamos con su intervención, tiene 1 minuto y 30 segundos. En Podemos Perú consideramos que la lucha contra la inseguridad ciudadana es un flagelo que todas las autoridades deben reunirse para combatirla. Entre ellos empezamos con la lucha contra la corrupción, ¿no? Porque no debe haber la complicidad entre las autoridades y el delincuente. También la erradicación de la exclusión social, que significa darle la oportunidad al joven de hacerle ver que tiene una oportunidad de una mejor vida y alejarlo del vandalismo. Es una pequeña inversión social que tiene que hacer el Estado. Igualmente, la reestructuración del sistema de justicia, que significará que jueces y operadores judiciales no liberen con facilidad a aquellos delincuentes que son atrapados inmediatamente después que lo hace la policía. El tratamiento penitenciario, que tiene que ver con que los presos no pueden ser los mantenidos de todos nosotros. Cada delincuente, cada preso nos cuesta 5.000 soles al año. Estas personas tienen que producir y tienen que realizar un trabajo acorde con el daño, con el delito que ocasionaron a la sociedad. Ellos no pueden estar vacacionando y que el derecho al trabajo sea optativo, tiene que ser obligatorio, porque si no ellos están maquinando dentro de los penales y ver qué daño hacen. Igualmente se debe implementar una plataforma digital, un botón de pánico, y también propugnamos lo que es las rondas urbanas. Candidatos Fuentes y Durán tienen 30 segundos para réplica o pregunta. Su término, la señora Cabrera podrá responderles. Empezamos con el candidato Fuentes. En una sociedad donde muchos policías, padres de familia, entregan a veces su vida para el servicio de la ciudadanía, a veces son victimados, pero también pueden tomar previsión, pero a veces eso significa responsabilidades. La pregunta es sobre la protección policial, si conoce algún decreto, ¿no es cierto?, o algún proyecto, de ley vinculado a esta tarea. Bueno, empezó diciendo de que la representante de Podemos por el Perú no me terminó por responder cuántas comisiones hay ni en la mesa directiva y la función que tiene con el conjunto de portavoces. Pero sí me respondió bien el hecho de que la promulgación de la ley o la iniciativa tiene que ver con la mesa directiva. Me respondió bien, pero la respuesta no es esa. Es la oficialía mayor donde empieza todo en el Congreso. Respecto a la pregunta del amigo aprista, los decretos que han firmado y que están
todavía en Vega, en el Parlamento, no han tenido ningún tipo de impacto. Por lo tanto, no es de grado de conocimiento público eso. Sin embargo, bueno, en realidad no hay una protección. Precisamente Podemos Perú lo que quiere hacer es eso, repotenciar a la policía con un seguro de vida. Y no solamente para la policía, sino también un marco legal que lo proteja cuando actúe ante la comisión de un hecho delictuoso y no tengan que enfrentar ningún tipo de proceso penal. Igualmente sería loable que se considere una propuesta de un seguro para las víctimas de la inseguridad ciudadana, porque muchas víctimas se les roba, se les acribilla, encima se les lleva su vehículo, van a una clínica y les están pidiendo un monto a su familia para que puedan ser atendidos. Si el gobierno no nos puede dar la seguridad, al menos que esas personas tengan la opción de ser atendidas inmediatamente, más allá de estar presentando un DNI o cualquier otro documento. Emergencia es emergencia. Candidato Malcolm Durán ya puede disponer de 1 minuto y 30 segundos de exposición sobre seguridad. Lo decimos siempre en el Callao y a nivel nacional, el primer problema que encontramos nosotros como consecuencia de la seguridad ciudadana es el narcotráfico. Y lo decimos siempre porque para nosotros es la madre del cordero, porque del narcotráfico viene todo lo derivado a partir de la desocupación escolar, porque es una razón económica, el hecho de poder formar parte de la microcomercialización que hay. La gente vende coca en su casa como si fuese un IC todo el tiempo, así, una microcomercialización de casa, gradual. Y eso te lleva al sicariato, y eso te lleva a los marcas, y todo lo derivado. Contra eso se puede competir. Pues la inseguridad ciudadana es consecuencia que no se resuelve con cámaras de videovigilancia que registran el delito. Ya se sabe de dónde se produce la droga. Se sabe los centros de acopio que salen desde Ayacucho. Se sabe también que el Callao es el almacén de la coca. Y se sabe también que el puerto del Callao dispara más coca holanda que cualquier otro puerto. Nada que el de Chimbote o el de Pisco. Entonces la inseguridad ciudadana está asociado a ese lastre. Pero también hay otra cuestión, que hay una desocupación, hay una falta de incentivos, hay una deserción escolar producto justamente de la falta de iniciativas, porque hay genios en el país, hay genios, jóvenes, adolescentes, pero no encuentran una posibilidad de salida después de terminar el colegio. Nuestra propuesta: policía obviamente especializada en derechos portuarios, que pueda rendir cuenta de todo lo que entra y sale del puerto del Callao, y una iniciativa que haga que las municipalidades puedan designar un presupuesto por obligación para que puedan apoyar proyectos de inversión y financiación de los jóvenes, para que tu idea de proyección de negocio pueda realmente revertirse y tener asesoría por parte de la municipalidad. Eso resuelve el problema de desocupación y de inseguridad ciudadana. Candidatos Cabrera y Fuentes tienen 30 segundos para réplica o pregunta. Su término, el señor Durán podrá responderles en 1 minuto. Empieza la candidata Cabrera. Bien. Para que diga, ¿cuáles son las 3 principales causas que usted considera que existe en nuestro país para que se viabilice la delincuencia? Sí, yo no comparto la idea de que veamos solo el problema de la inseguridad vinculado al tema del narcotráfico. Creo que eso tiene que ver con el crimen organizado. También hay una delincuencia común que nos afecta a todos, el mañana, tarde, en la casa, en la calle. Y eso tiene que indudablemente ser tomado en cuenta. La pregunta concreta es si conoce alguna ley vinculada o algún proyecto de ley vinculado al tema de la legítima defensa, que es una de las cosas que a veces es necesaria. Bien, bueno, no conozco de momento. Lo que yo conozco ha sido la ley de narcoindultos, que firmó grandemente la cabeza del aprismo, que es su líder, ¿no?, actual. A la respuesta de Podemos por el Perú, de la candidata Cabrera, sí, 3. La primera, el narcotráfico. La segunda, la desocupación, que es un gran lastre para todas las personas que terminan el colegio y no saben qué hacer. Y la tercera es la falta de incentivos. ¿Por qué? Porque eso genera también la deserción escolar. La falta de incentivos es la poca posibilidad que tienen los jóvenes de poder tener el hecho de tener oportunidades, de tener una iniciativa legislativa que le permita a los municipios darles y otorgarles créditos a partir de los proyectos comerciales que ellos pueden entender, porque podemos generar emprendedores también, adolescentes que terminen el colegio y puedan tener esa posibilidad. De esa manera transformamos una población inactiva en una población económicamente activa, porque los jóvenes lo que necesitamos son incentivos, y eso reduce el problema de la inseguridad ciudadana. No solamente escolosas deportivas, los jóvenes necesitan trabajo. Candidato Alberto Fuentes, es momento de su exposición sobre seguridad. Recuerde que tiene 1 minuto y 30 segundos. Preocupados por el tema de la inseguridad, y cómo no sentirlo. Creo que la sensibilidad tiene que hacer que el parlamentario sienta lo que siente cada ciudadano en cualquier parte del país.
Y eso nos invita a asumir con responsabilidad, pero también reconocer los proyectos de ley que se han ido trabajando. Hay el proyecto de ley de la defensa al policía. Creo que hay que darle la posibilidad a que el policía sienta la protección del Estado y que después no sea castigado, ¿no?, con una pena o con una sanción. De igual manera, el tema de la legítima defensa. Considero importante que las personas también puedan defenderse y después no sean víctimas de una denuncia, simplemente por defenderse. Creo que ahí hay que trabajar ese proyecto. Pero también los otros dos proyectos de ley que nos ayudan a hacer que funcione ese tema articulado en bien de la seguridad ciudadana. Me refiero a sacar adelante la ley de normatividad respecto a las empresas de seguridad privada. Y por otro lado, también tenemos la propuesta de ley para el tema del serenazgo municipal. No podemos querer hacer un trabajo articulado cuando las reglas no están claras. Creo que eso hay que avanzar, revisar esas normas y dentro de eso apuntalar a que salgan. Ya, y en mención a lo que se dijo antes, que hay algunas leyes que no generan resultado, no, sí hay un proyecto de ley que ha ido al Ejecutivo y ha sido observado. Atrevámonos a revisar y a acelerar este proceso que tan bien y que tan necesario siente el ciudadano en este corto periodo, pero también fiscalizaremos el tema del control de los bloqueadores en todos los penales. Candidatos Cabrera y Durán tienen 30 segundos para réplica o pregunta. A su término, el señor Fuentes podrá responderles. Empieza la candidata Cabrera. ¿Cuáles son los avances del gobierno que consideran más importantes que se han utilizado para la lucha contra la inseguridad ciudadana? No encuentro ninguno porque el hecho de que pongan al presidente como jefe del Estado y solamente como cabeza de la seguridad ciudadana y de los grupos y en los municipios también que el alcalde lo sea, no ha resuelto eso. Me parece que deberíamos entender de que uno de los grandes lastres que tiene el país es la misma corrupción que se encuentra enquistada también en los altos mandos, que son supuestamente los que nos tienen que dar la seguridad. Ahí tendríamos que hacer una renovación. Bueno, saludo las preguntas y creo que es importante poder dialogar sin necesidad de un poco emocionarnos. En esa mirada creo que hay que reconocer la implementación de la DIVIAC, que ha venido a ser una unidad importante que ha permitido mostrar esta red de corrupción que existía en diferentes espacios. Creo que ahí tenemos que nosotros ayudar desde el Parlamento a fortalecer las funciones, creer en ese equilibrio de poderes, permitir que el Poder Judicial haga su trabajo, dejarlo trabajar. Yo saludo y creo que es importante que continúe esta comisión que nos está ayudando a conocer un poco más de lo que pasa en el país. Pero en esta mirada, convencido de que desde el Parlamento tendremos que no solo salvaguardar el interés nacional, sino que también pensar en la juventud. Y para eso, creo que una de las cosas que no se tocó y que la vamos a proponer es la ley del voluntariado juvenil. Reconocer a los jóvenes, ya sea de los bomberos, movimiento Scout, o qué sé yo, otro espacio, para que puedan entrar a la carrera pública. Más preguntas en solo algunos segundos. Hacemos una nueva pausa y no olvide que usted, elector, puede mandarnos sus comentarios o preguntas al correo conocetucandidato@jne.gov.pe y tener acceso a múltiple información de los candidatos en voto informado del Jurado Nacional de Elecciones. Estamos de regreso en el último bloque y listos para darle la bienvenida a la periodista invitada Jessica Aedo Rivera de TV Perú. La señorita Aedo podrá realizar una breve entrevista de hasta 3 preguntas a cada candidato sobre temas de su elección. Bienvenida. Imaynaya anturaykuna ñañaykuna hatun napaykuita chaskirikamuichis llapaykichis llapan Perú suyunchis kaymoso huata allin yawan chayachun llapanchispaj hinallataq allinta ajiananchispaj allinta yachananchis. Mi nombre es Jessica Aedo Rivera, soy periodista quechua de TV Perú. Gracias al Jurado Nacional de Elecciones por permitirme ser parte de este espacio. Mi primera pregunta va para el candidato Fuentes. En el Perú se hablan 47 lenguas indígenas, de ellas 8 se hablan en Cusco. Quisiera saber si tiene alguna propuesta para poder impulsar la difusión de estas lenguas indígenas y sobre todo promover los derechos de sus hablantes. Sí, Jessica, Nocasutimi, Alberto Fuentes, y seguramente que es necesario revalorar y trabajar el tema de la difusión
no solo de las lenguas indígenas en su generalidad, sino específicamente, por ejemplo, avanzar con el quechua, que en los colegios se tenga un certificado de conocimiento básico y, cómo no, en la universidad pública y también en la privada, aspirar a que se tenga el nivel de avanzado en nuestro querido Runasimi. Muy bien, muchas gracias. La segunda pregunta también para el candidato Fuentes. En el Valle del Cusco existe el problema latente del cultivo ilegal de hoja de coca. Quisiera saber si tiene alguna propuesta para poder impulsar actividades económicas alternativas para el desarrollo de estas familias. Sí, bueno, concretamente una de las labores del parlamentario es generar normas, pero también fiscalizar. Y tenemos un ente de Estado que es de vida, que deberá de estar seguramente trabajando, pero hay que visitar. Y uno, cuando asume la tarea de representación, tiene que atreverse a ir a la ciudad, a irse al campo, ir a esos lugares, para ver que realmente estos programas estén funcionando. Creo yo que sí es importante también buscar la cooperación y apoyar a nuestros gobernantes locales para que el tema de los proyectos Procompite sean la forma de poder ayudar y garantizar este cultivo alternativo. Muy bien. Mi tercera y última pregunta para el candidato Fuentes. Quisiera saber, la región Cusco es una región minera y existe la idea de que los recursos generados por esta actividad económica no son adecuadamente distribuidos entre las poblaciones de influencia directa e indirecta de esta actividad. ¿Tiene alguna propuesta para poder mejorar esta redistribución generada por la minería? Sí, yo creo que concretamente dos cosas. La primera va netamente a atrevernos a cambiar la Constitución y hacer que el subsuelo también pertenezca a la gente. No es posible que se vea solo el beneficio de la minería a un sector, pero que no le llegue a la población. Pero por otro lado también es importante ayudar y fiscalizar este proceso de formalización que se está dando para la minería mediana y la microminería. Creo que es importante atrevernos a ver y ayudar a que realmente se acelere este proceso que de algún modo está ahí dejado de lado y parece que olvidado. Gracias, candidato Alberto Fuentes. Ahora mi pregunta va dirigida a la candidata María Teresa Cabrera. Hace unos días supimos de un hecho espeluznante en el Agustino, donde asesinaron a una madre de familia y sus menores hijos. Quisiera saber si tiene alguna propuesta concreta para la lucha contra el feminicidio y la protección de los miembros de la familia en nuestro país. Sí, tengo una propuesta concreta y es la del Partido Podemos Perú. Es la modificación del decreto legislativo 1243 en cuanto que la medida de protección sea inmediata de la víctima de algún tipo de agresión. Candidata María Teresa, también me gustaría saber cuál es su propuesta para las madres trabajadoras. En las calles de Lima, muchas madres salen a trabajar, a vender diversos productos con sus hijos en brazos, exponiéndolos a las inclemencias del clima y también, por supuesto, a la inseguridad. ¿Cuál es su propuesta para poder apoyar el desarrollo de estas madres trabajadoras? Considero que se debe propulsar una ley que incentive la inversión pública para rescatar a estas mujeres de la calle, porque estando en la calle corren gran peligro, no solo ellas, sino sus hijos. Muchas de ellas pernoctan en las calles y debemos construir, hacer lugares de refugios, como dije anteriormente, para poderlas apoyar. Muy bien, última pregunta para la candidata María Teresa. ¿Cuál es su posición respecto al enfoque de género en la educación? El enfoque de género, bien entendido, constituye una herramienta metodológica y analítica por la cual se busca superar brechas de diferencia entre el hombre y la mujer. Hablamos de eso y hablamos de estereotipos. Hablar de desigualdad, no somos iguales biológicamente el hombre y la mujer, pero sí podemos tener las mismas oportunidades y ganar los mismos sueldos desarrollando la misma labor. Muchísimas gracias a la candidata María Teresa. Ahora mis preguntas van a ir dirigidas al candidato Malcolm Durán. Según la Cámara de Comercio de Lima, el Callao es una de las regiones que concentra la mayor cantidad de jóvenes nini, los jóvenes que ni estudian ni trabajan, siendo ellos un blanco muy atractivo para la delincuencia organizada. ¿Cuáles son sus propuestas para poder promover el desarrollo de los jóvenes y que ellos accedan a empleos dignos y a estudios también? Nuestra iniciativa legislativa apunta justamente a eso.
porque terminan el colegio y muchos no saben qué hacer. Es que las municipalidades puedan estar obligadas por ley a asignar un recurso, un presupuesto para proyectos de inversión que tengan que ver con la creatividad de estos jóvenes cuando quieran emprender un negocio y los puedan asesorar en todo ese proceso para convertir a esos emprendedores que existen en el Callao en empresarios, pero para eso necesitan crédito, darle acceso al crédito. Gracias. Otro problema que resalta bastante en nuestro país es la inseguridad ciudadana. ¿Tiene alguna propuesta concreta para poder trabajar en reducir los altos índices de delincuencia en nuestro país? Bien, yo soy del Callao y entiendo justamente el problema de la inseguridad ciudadana porque voy más a velorios que a cumpleaños ya. Tiene que ver con la Policía Nacional del Perú que esté obligada a través de una comisión especializada en delitos portuarios y patrullaje marítimo y abordar ese tema, porque muchos de los que están trabajando en APM o DP World no son del Callao y necesitamos justamente la ocupación de nuestros jóvenes para no generar una amenaza social. Muy bien, la corrupción a nivel de funcionarios y servidores públicos es un problema bastante recurrente en nuestro país y en diversos estamentos. Quisiera saber si tiene alguna propuesta para poder enfrentar este problema de llegar al Congreso. Como quiera que las empresas transnacionales han puesto su clase política a punta de dinero y han invertido y prácticamente han comprado partidos para poder llegar al prelado, para poder llegar al gobierno, y estos tienen a su vez que asegurar las prebendas a través de un marco legal, a través de un poder judicial adicto. Entendemos que necesitamos una renovación política y esa renovación se tiene que dar con el hecho del voto, que las personas que puedan postular un cargo público pasen por un examen de calificación, porque no le podemos medir la moralidad, pero sí podemos ver el grado de conocimiento y el hecho de que puedan entrar con una campaña económicamente limpia y honesta y fiscalizándola así. Muchísimas gracias por las respuestas a los tres candidatos. Adelante contigo, Mirta. Muchísimas gracias a la periodista Edo por sus preguntas, agradecemos su participación y preocupación por conocer más de cerca a los candidatos en las elecciones congresales extraordinarias del 26 de enero. Ese es el compromiso que debe asumir también un elector responsable. Asimismo, valoramos la participación de los candidatos Malcolm Durán Flores de Somos Perú, María Teresa Cabrera Vega de Podemos Perú y Alberto Fuentes Vega del Partido Aprista Peruano. Ellos tendrán un minuto final para invitar a los electores a seguir su propuesta. Adelante, candidato Durán. Nosotros estamos peleándola todos los días en el Callao para poder sacarle ese escaño a la corrupción que realmente está buscando a través de financiaciones millonarias poder cuidarle las prebendas y no fiscalizar nada. Nosotros, como jóvenes que somos, tenemos una campaña honesta, pero también necesitamos de usted vecina, vecino, de usted chalaco, de usted joven de Ventanilla, madre de familia, que se sume a esta campaña, que es una campaña austera, honesta, porque realmente no tenemos prebendas, no tenemos por qué devolver favores. Tenemos simplemente estos espacios para poder llegar a ustedes, por el Callao, por Pachacute, por la formalización de las propiedades, que es tan imperioso ahí en el Callao y en Ventanilla, sobre todo, para eliminar el tráfico de terrenos, para poder evitar el narcotráfico galopante, por todas esas iniciativas, por el Boys, por el Telmo, por lo que nosotros creemos y sentimos el Callao de cerca. Le pido que este 26 de enero que vote con el corazón, vote por Somos Perú, marque el 2. Indignada de tanta corrupción, feminicidio e inseguridad, tomé la decisión de participar en estas elecciones congresales. No soy política, toda la vida he estado en el tema de administración de justicia. Por eso creo y siento como ustedes, ciudadanos peruanos, no es justo que presidentes corruptos reciban pensiones vitalicias, mientras las personas, los pensionistas, reciben míseros sueldos. Tampoco está bien que tantos hermanitos y funcionarios corruptos sigan recibiendo pensiones. Tenemos que implementar normas que disuadan la corrupción, que es el principal enemigo de todos nosotros. Quitémosles la pensión a estos corruptos porque son unos traidores a la patria. Por ello, este 26 de enero, escribe el 6 y marca la P de Podemos Perú, que juntos podemos hacerlo. Bueno, nos tocará una tarea importante asumir, pero la representación logra ser fundamental. Nuestro compromiso será implementar una oficina de enlace que permita acercar al ciudadano a este poder, a este primer poder del Estado.
pero también indudablemente hay que atrevernos a representar a nuestros alcaldes, a nuestros gobernadores, para que puedan sacar adelante el desarrollo de sus jurisdicciones, pero también la fiscalización de los órganos de control, de los órganos de regulación. No es posible que nadie haga algo por el ciudadano. Y cómo no, también será la de fiscalizar, vinculada a la de normar, a la de legislar. Y para eso creemos que hay que trabajar una red de boticas públicas que acerque a cada provincia medicina al alcance de la gente. Pero también el tema de la ley del subsuelo, que le dé propiedad a nuestros hermanos del campo. Y también, indudablemente, la ley Cusco, capital histórica del Perú, que garantice la segunda ciudad metropolitana del país. Y, cómo no, la ley de voluntariado juvenil, que permita que nuestros jóvenes sigan adelante. A continuación, veamos las listas completas de las candidatas y candidatos que acompañan a nuestros invitados. Es momento de despedirnos. Muchísimas gracias por su compañía. Para más información sobre los candidatos en estas elecciones congresales extraordinarias 2020, puede visitar la plataforma Voto Informado. Recuerde que la elección de nuestras autoridades es una tarea que exige compromiso y amor por el Perú. Nos encontramos en una próxima edición de Conoce a tu candidato en JNE-TV y también en la retransmisión de la Agencia de Noticias Andina y en la programación de nuestros canales aliados en provincia. Gracias por su compañía. Permiso.